Esta mañana vamos a continuar con los temas acerca de bacteriología, ¿verdad? No solo de inmunología me otorgan el privilegio de dar las clases, que es la parte que más me gusta, sino que también de Bacter, que es otro componente muy bonito. Entonces ahora, en esta mañana, vamos a ver, no sé qué han visto antes, bacilos también, bacilos gram negativos. Gram positivos. Entonces ahora vamos a ver un tema que se refiere a bacilos, pero bacilos gram negativos. Dentro de ese vamos a ver géneros importantes, sobre todo para las edades pediátricas y las edades avanzadas, o sea, los ancianos. ¿Por qué? Porque generalmente Haemophilus es una bacteria, es un bacilo gram negativo que se encuentra como parte de la microbiota normal a nivel de lo que son las vías respiratorias superiores. Entonces, los niños se vuelven portadores asintomáticos, los que no están vacunados, y los adultos también nos convertimos, pero no tanto como los niños, porque la mayoría somos vacunados, ¿verdad? Y se convierten en portadores asintomáticos. En los ancianos, ¿por qué se ven afectados? Porque en los ancianos hay una reducción en las defensas inmunológicas, y entonces las bacterias de la flora normal, los haemófilos, que no son patógenos, se convierten ¿En qué se convertirán en los ancianos cuando las bacterias no patógenas van a producir enfermedad en ellos? Correcto, en oportunistas. Entonces ven ustedes la importancia de estudiar el género Haemophilus, ¿verdad? De él vamos a ver dos especies importantes, que son Haemophilus influenza, que es el que produce todas las enfermedades a nivel del tracto respiratorio superior y algunas veces inferior, Haemophilus ducreyi, que es la especie que está relacionada con enfermedad de transmisión sexual. Y vamos a ver otro género que también es un bacilo gram negativo, diferente en su familia de los haemófilos, que es Bordetella pertussis, ¿verdad? Y él se relaciona sobre todo, este género, con infecciones en niños. Bueno, vamos a ver dentro de los objetivos específicos al final de la clase de ambos géneros. Ustedes tienen que tener la capacidad de describir las características morfológicas, microscópicas y fisiológicas con mayor relevancia en cada género. Describir la clasificación dentro del género Haemophilus y Bordetella para los principales especies y tipos más frecuentemente asociados con cuadros clínicos, mencionar los principales factores de patogenia de ambos géneros y especies patógenas, mencionar las patologías más frecuentes producidas por estos géneros y describir las características epidemiológicas de las especies de interés médico. Entonces vamos a ver la taxonomía del género Haemophilus. Haemophilus como tal pertenece al orden de los eubacteriales, ¿verdad? Ese orden de los eubacteriales va a corresponder con varias familias, y una de esas familias pues es la actual familia reclasificada como Pasteurelaceae. Antiguamente, y lo menciono porque algunas veces ustedes se van a alguna bibliografía, algún librito que sea un poquito más atrás, del siglo pasado, ¿verdad? Es cierto, del siglo pasado, y la ubicaban a este género, Haemophilus, dentro de la familia Brucelacea. Pero actualmente, y lo estoy recalcando, están clasificados dentro de la familia Pasteurelaceae. Esta familia presenta dos géneros de importancia médica también actualmente. De importancia médica, cuando digo importancia médica, es
porque está relacionado con infecciones en seres humanos, ¿verdad? Entonces, estos dos géneros de importancia médica, la que estamos viendo, Haemophilus y actualmente Agregatibacter. Agregatibacter, que antes se conocían también diferentes especies de Haemophilus, pero ahora está bien delimitado que es otro género diferente a Haemophilus. Y ese Agregatibacter sobre todo se relaciona con infecciones producidas en aves, pero de las aves se transmite al humano, entonces se convierte ¿en qué? En zoonosis. ¿Ven que están aprendiendo? Hablamos el mismo idioma, ¿verdad? Entonces, dentro de Haemophilus, que es el género que me han designado en esta mañana, las especies que están asociadas frecuentemente a infecciones en humanos está a la cabeza Haemophilus influenza, ¿verdad? Haemophilus influenza, y dentro de Haemophilus influenza hay una clasificación en biotipos y actualmente se incluye como biogrupo a Aegyptus. Antes, también en esos libros antiguos, se consideraba que Aegyptus era una especie independiente de Haemophilus, pero ahora se sabe que Aegyptus o Aegyptus pertenece a el biotipo, el biogrupo de Haemophilus influenza, biogrupo Aegyptus, aunque produzca diferente la infección. Tenemos otra de las especies asociadas a infecciones frecuentes en humanos, tenemos Haemophilus parainfluenza. Se llama parainfluenza porque el cuadro clínico está en mucha relación o tiene mucha relación con los síntomas que se producen en influenza, pero no tiene la gravedad que produce Haemophilus influenza, sobre todo tipo B. Por eso se llama parainfluenza, o sea, parecido a influenza. Haemophilus ducreyi, que ya les mencioné anteriormente, que también tiene cierta frecuencia, ¿verdad? Y aquí tenemos Agregatibacter afrophilus. En menor frecuencia, dentro de las especies que producen infecciones con menor frecuencia, Haemophilus parahaemolíticus, Haemophilus cygnaei, Haemophilus haemolíticus y parafrofaemolíticus, ¿verdad? Y todos esos los voy a preguntar, mentiras. El que más me interesa es ¿cuál? Influenza, ¿verdad? Influenza porque es el que produce infecciones sobre todo en niños no vacunados. Bueno, entonces vamos a ver, en esta diapositiva puse esta fotografía porque resulta que esas son colonias de Haemophilus influenza cultivados en agar sangre. Esta no es hemólisis, sino que es una reacción producida por Haemophilus sobre los componentes del agar sangre, o sea, sobre los eritrocitos, pero no es una hemólisis, ¿verdad? Microscópicamente decimos que son bacilos gram negativos, ¿verdad? Esos bacilos gram negativos son pleomórficos. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, sobre todo en muestras clínicas, podemos encontrar que esos son cocobacilos, o sea que estas bacterias pueden tener morfología de cocobacilos o bacilos largos, y eso quiere decir que sean pleomórficos, ¿verdad? Entonces, el nombre de Haemophilus proviene de estos vocablos griegos que significan aemo,
sangre, y filos pues es afinidad o es amor. Entonces lo definimos como afinidad a la sangre. Eso quiere decir el nombre etimológicamente, ¿verdad? Y aquí tenemos nosotros, yo les he puesto 2 fotografías en donde los que están más cerca pueden ver que estos son pequeños, estos puntitos que se ven aquí son pequeños cocobacilos. ¿Y cómo se define un cocobacilo? Pues es una bacteria alargada, cuyo cuerpo es alargado, pero sus extremos son redondeados, y eso lo convierte en una bacteria más corta, ¿verdad?, que el bacilo normal que hemos estado viendo. Y aquí en esta otra fotografía pues pueden ver ustedes que tenemos bacilos largos cuyos extremos no son tan redondeados y por lo tanto se vuelve más extendido. Esas dos características observadas al microscopio de muestras clínicas sobre todo, entonces lo convierten en una bacteria pleomórfica, ¿verdad? Muy bien, estas son las características microscópicas. Dentro de las características fisiológicas vamos a ver que son bacterias facultativas, es decir, que son bacterias aerobias, pueden estar en aerobiosis, pero también pueden sobrevivir en bajas concentraciones de oxígeno y por eso se denominan bacterias facultativas. En los cultivos jóvenes vamos a ver sobre todo cultivos que van de 6 a 8 horas presentan la mayoría de todos los Haemophilus influenza van a presentar cápsula, ¿verdad?, sobre todo en los cultivos jóvenes. Entonces son bacterias facultativas que presentan cápsula, sobre todo en estas condiciones, ¿verdad?, en cultivos jóvenes. Son inmóviles, es decir, que no tienen flagelos, no forman esporas y algunos desarrollan pilis, pero no pilis sexuales, sino pilis para producir adherencia. ¿Adherencia a qué? A las mucosas del tracto respiratorio superior. Se les denomina bacterias exigentes. ¿Por qué? Porque para poder crecer en los medios de cultivo, o sea, in vitro, necesitan ciertos componentes o ciertos factores que provienen de la sangre, ¿verdad? Y esos factores son el factor X o factor 10, pero en realidad se llama o proviene esa X de que antiguamente no conocían cuál era el factor que necesitaba Haemophilus para poder crecer y entonces le denominaron X, el factor X y el factor 5. El factor X se relaciona sobre todo con lo que es la hemina que se encuentra en los glóbulos rojos, pero resulta que la hemina es una proteína que está en el interior del glóbulo rojo. Entonces, para poder alimentarse o para poder crecer, necesitamos que ese glóbulo rojo se rompa, ¿verdad? Entonces ya vamos a ver qué características le vamos a dar a esos medios de cultivo para que crezcan, sobre todo a Haemophilus influenza. Y el factor 5 que se relaciona sobre todo con el dinucleótido de nicotinamida y adenina. Este es el factor 5. Ese factor 5 en los glóbulos rojos se encuentra sobre todo a nivel de la superficie de estas células. Entonces no hay tanto problema cuando cultivamos a Haemophilus influenza en un agar sangre. ¿Por qué? Porque está el factor 5, pero sí tenemos el problema con el factor 10. Entonces algunos serotipos de este Haemophilus no crecen si no está el factor 10. Para poder crecer necesita
Vean ustedes aquí, Haemophilus influenza y el biogrupo Aegyptis necesita ambos factores, el 10 y el 5. Y una característica, por eso les decía anteriormente, que aquellas placas negras o aquellos halos negros que veíamos en el agar sangre no es hemólisis, porque Haemophilus influenza no es hemolítico, ¿verdad? Bueno, y aquí tenemos el resto de las especies. Otro importante, Haemophilus parainfluenza, sobre todo como un patógeno oportunista. Vean, él es más fácil cultivarlo en el medio in vitro. ¿Por qué? Porque solo necesita el factor 5 que se encuentra en la superficie del glóbulo rojo. Pero el que más me interesa es este, Haemophilus influenza. El resto, esta tablita, si mal no me acuerdo, la pueden encontrar en Yawes, en la última edición. ¿Qué características fisiológicas más presentan este género? Pues requiere de factores especiales para el crecimiento, ya lo dije anteriormente, y esos factores los obtenemos en los glóbulos rojos. Por lo tanto, esta bacteria in vitro va a crecer en medios enriquecidos. ¿Y cuáles son los medios enriquecidos? Pues los que utilizamos más frecuentemente en el laboratorio, son los más económicos también, es el agar sangre y el agar chocolate. El agar sangre, ¿qué es? Es una base del medio que ustedes ya cultivaron la semana pasada, el TSA, más a ese TSA se le incorpora sangre. La mejor, la ideal, la sangre que le deberíamos de incorporar es sangre de carnero, pero nosotros no tenemos sangre de carnero, porque para eso tenemos que tener bioterio, o sea, tener el carnero y sangrarlo de la yugular, no matarlo, ¿verdad? Sangrarlo, eso es, o tener un caballo en un bioterio y sangrarlo también, ¿verdad? Pero utilizamos sangre humana para el agar sangre y se le incorpora, por eso es un medio enriquecido. Otro medio enriquecido es el agar chocolate. El agar chocolate se hace la base del TSA, se le incorpora ¿qué? ¿Qué se le va a incorporar? Al agar chocolate, ¿con qué lo vamos a enriquecer? Con sangre, pero como necesitamos que adquiera este color, entonces cuando se vierte, el TSA está arriba la temperatura, ¿y qué va a pasar con la sangre? Se va a alisar, se va a romper, se van a alisar y se va a producir el agar chocolate, ¿verdad? Entonces, esos dos medios de cultivo los utilizamos in vitro para cultivar a Haemophilus, pero ¿en cuál va a crecer mejor? Después que yo ya expliqué todas las características fisiológicas, ¿en cuál va a crecer mejor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué tiene? ¿Por qué? Ay, ¿por qué lo está leyendo allí? Va a tener el factor X y el factor 5. ¿Por qué? Porque dije que el factor X estaba dentro del glóbulo rojo, y si estamos lisando esos glóbulos rojos, entonces se va a liberar y tenemos esos dos factores. ¿Ven qué fácil trabajar en el laboratorio? Dígame. El agar sangre, sí. Es que podemos suplementarlo, podemos agregarle hemina, se compra, pero es más caro, ¿verdad? Pero sí tendría que ser factor V, solo tiene factor V y por lo tanto no es tan efectivo como el agar chocolate, que tiene ambos, ¿verdad? Que tiene el factor X y el factor 10. Sí, aquí tendría que ser V, ¿verdad? Entonces, pero sí lo podemos cultivar también ahí. No va a crecer igual, pero crecerá. El mejor es el agar chocolate. Por eso se le denomina entonces bacteria
bacteria exigente, porque otras bacterias no van a necesitar esos factores. Ellos sí, para crecer a hemófilos in vitro necesitan bofactores, necesita también condiciones de aireación adecuadas, es una facultativa, pero esa atmósfera aerobia se va a enriquecer con cierta cantidad de CO2 del 5 al 10% y ellos necesitan ese enriquecimiento de la atmósfera para poder crecer. Siempre sigue siendo una atmósfera aeróbica enriquecida. Y además de eso, en el laboratorio utilizamos una característica fisiológica importante producida por Haemophilus influenza, como es el fenómeno del satelitismo. En el fenómeno del satelitismo utilizamos un género y una especie que ustedes ya conocen solo de oídas, ¿verdad? Staphylococcus aureus. Resulta que Staphylococcus aureus se cultiva en una placa de agar sangre y luego sobre ese cultivo, así con las estrías como ustedes lo hicieron, exactamente así de bonito como les salió la semana pasada, entonces se cultiva y luego de cultivarlo se tiene el Haemophilus ya ¿cómo se llama? Solito a él, y se hace una asada sobre el cultivo de Staphylococcus aureus, que es esta, corresponde a la asada de Haemophilus. Entonces, Haemophilus influenza va a crecer alrededor de esa asada, van a crecer las colonias y se llama satelitismo. ¿Por qué? Porque Staphylococcus aureus va a producir hemólisis. Al producir hemólisis de los glóbulos rojos va a estar liberando el factor ¿qué? X, la hemina, y entonces él va a tener ambos factores y va a poder crecer. Por eso se llama fenómeno de satelitismo. Bueno, y aquí tenemos también in vitro cómo comprobar, ¿verdad?, la utilización de ambos factores en el caso de Haemophilus, del factor X y del factor 10, por medio de discos que contienen los diferentes factores. ¿Qué factores de virulencia presenta Haemophilus influenza? El principal factor de virulencia, ¿cuál va a ser? La cápsula. ¿Por qué? ¿La resistencia a quién? ¿A la actividad de quién? Sí, yo no he dicho que está malo. Absolutamente. Si es una cápsula, ¿verdad? Yo hablé de cápsula, por cierto. Si es una cápsula, es un factor de virulencia, en este caso Haemophilus lo tiene. Por cierto, es una cápsula para el caso de Haemophilus influenza. Vamos a ver que es sobre todo principalmente de naturaleza química de polirribosil ribitolfosfato, ¿verdad? Ese es el compuesto químico que está formando la cápsula en el caso de Haemophilus tipo B, el serotipo, ¿verdad? Pero ¿para qué va a servir esa cápsula? Además de para poderlo serotipificar. ¿Para qué le sirve a la bacteria? Para resistencia antibacteriana. O sea, resistencia a la actividad de las moléculas, los anticuerpos, las opsoninas que se encuentran en el suero. Eso quiere decir que hay resistencia a la actividad bactericida del suero. Resistencia también a la fagocitosis. Resistencia o disminuye la opsonización mediada por complemento. ¿Por qué fragmento del complemento se uniría a la cápsula? C3b. Es una opsonina muy buena, ¿verdad? Entonces, de todo esto hace la cápsula que las cepas resistan. Aquellas cepas de
a hemófilos influenza que tengan PRP, o sea, polirribosil ribitol fosfato, van a pertenecer al serotipo B. ¿Qué significa eso? Que en el laboratorio se tipifica a hemófilos influenza, se serotipifica. ¿Y qué es serotipificar? Pues tener a hemófilos influenza en cultivo puro y hacer reaccionar a hemófilos influenza que está en cultivo puro con un suero, un antisuero. ¿Qué va a contener el antisuero? ¿Ah? No crean que estoy dando laboratorio, no estoy dando laboratorio, es lo mínimo, es la parte mínima básica que ustedes necesitan comprender para manejar a hemófilos influenza. Porque no voy a ir a inyectar yo a un niño, no voy a ir a vacunar a un niño contra hemófilos influenza tipo B y le va a preguntar la mamá, mire doctor, ¿y qué le está inyectando a mi hijo? ¿Verdad? Entonces yo necesito saber de dónde proviene esa vacuna y resulta que la vacuna que se utiliza actualmente proviene del principal factor de virulencia de hemófilos influenza tipo B. Una parte de la cápsula se mezcla con otro compuesto para formar una vacuna polivalente. Pues esta cápsula, cuando está formada de este compuesto de naturaleza química, pertenece a ese serogrupo. Y es lo que les decía, en el laboratorio se pone a reaccionar a hemófilos influenza con un antisuero, y un antisuero es una solución que contiene anticuerpos contra una estructura específica, en este caso contra la cápsula. Todas las bacterias, todas las cepas de hemófilos influenza que contengan cápsula van a ser tipificables o serotipificables. Y aquí tenemos que al tipificarla van a dar diferentes serotipos. Ahí tenemos el A, el B, el C, el D, el E y el F. Solo en hemófilos influenza. Las cepas que tengan ese compuesto, ¿verdad?, el polirribosil ribitol fosfato, van a pertenecer al serotipo B, y ese es el serotipo patógeno. Entonces, contra ese serotipo patógeno se ha hecho la vacuna. ¿Quedamos claros? Los otros serotipos de hemófilos influenza que no pertenezcan al serotipo B y tengan otro compuesto químico en su cápsula van a pertenecer al serotipo A, al serotipo E, al serotipo D, al serotipo F y al C. Me detengo porque es importante. Y ya expliqué que es una serotipificación y lo puedo preguntar en el examen también. Otros factores de virulencia que son relativamente importantes dentro de hemófilos, tenemos por ejemplo los lipooligosacáridos. Los lipooligosacáridos son compuestos que se encuentran en la membrana externa de hemófilos influenza, que son un homólogo al LPS, o sea, al lipopolisacárido. Es un homólogo, ¿verdad? Entonces, es un glucolípido principal de la membrana externa, el lipooligosacárido, y se encuentra generalmente en cepas no capsuladas. ¿Qué dije que eran las cepas no capsuladas? ¿Qué nombre reciben? ¿Y entonces en qué luna están? Se llaman no tipificables. ¿Por qué? Porque no tienen cápsula. La tipificación la hacemos en base a la cápsula. Entonces, las no capsuladas no tienen ese factor de virulencia, pero sí otro, como ¿cuál? Como el lipooligosacárido. Y el lipooligosacárido le confiere a esas bacterias también acción bactericida del suero, ¿verdad?
Ay, no me pongo a explicar porque no me queda tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo, Lick? ¿Tengo suficiente? 20. Oye, la proteína D como factor de virulencia dentro de Haemophilus influenza, sobre todo en cepas que son capsuladas y no capsuladas. Esta es una lipoproteína de superficie, o sea que se encuentra en la membrana de la bacteria e interfiere con la función ciliar de las células de la nasofaringe, es decir, que va a producir cilioestasis. ¿Qué son los cilios? ¿A dónde están los cilios? Si estoy hablando del tracto respiratorio superior. A nivel de las narinas, incluso a nivel todavía de los bronquios, ¿verdad? Entonces, los cilios lo que hacen es barrer. Es una, ¿cómo se llama? Es una inmunidad de tipo no innata, sino que constitutiva, ¿verdad? Los cilios. Entonces, eso es lo que hace esa proteína D. La proteasa de inmunoglobulina A, que es una endopeptidasa, ¿qué va a hacer? Va a alisar, va a romper ¿a quién? A la inmunoglobulina A nivel de la región de bisagra, que es lo que les preguntaron en el examen. Las fimbrias, pues naturaleza proteínica, se encuentran sobre todo en cepas no capsuladas y produce adherencia a nivel de receptores en la mucosa, en las células de la mucosa. Las adhesinas, diferentes tipos de adhesinas, estas, ¿verdad?, que hacen, se asocian también a la unión al epitelio del tracto respiratorio inferior. Y tenemos las proteínas autotransportadoras como la HAP, que es de naturaleza proteica y promueve la entrada de las bacterias a las células epiteliales, ¿verdad? O sea, la invasión. Bueno, entonces dentro de los inmunógenos, ¿cuál dije que era el inmunógeno principal? La cápsula. Entonces ahí tenemos, en base a eso, cepas capsuladas tipificables y no tipificables. Ya lo expliqué, ahí está el cultivo puro de Haemophilus, reacciona con un antisuero para poder saber, o sea, una reacción antígeno-anticuerpo para saber cuál es, a cuál serogrupo pertenece, ¿verdad? El polisacárido capsular importante distingue a los 6 serotipos que se conocen, y es el serotipo de mayor virulencia es el serotipo B. Perfecto, muy bien, ya lo había. Ahora veamos qué patologías producen las cepas tipificables, o sea, Haemophilus influenza. Haemophilus influenza produce sobre todo, y por eso es la importancia de la vacunación contra Haemophilus influenza, produce meningitis en el mayor número de los casos, pero también este Haemophilus influenza tipo B se puede ver relacionado con empiema, con osteomielitis, pericarditis, celulitis, ahí están los porcentajes: bacteremia, artritis séptica, epiglotitis y neumonía en el 8%, pero la que es mortal es esta, sobre todo para los niños, ¿verdad? Haemophilus influenza tipo B. Las cepas no tipificables nos pueden dar infecciones oportunistas como neumonía, otitis media, muy frecuente en los adultos mayores, ¿verdad? Los afecta demasiado. ¿Por qué? Porque de las narinas pasa o se disemina a otros órganos. Sinusitis, ¿verdad? También es muy frecuente en los adultos mayores. Mi madre sufre de sinusitis y estoy segura que era una cepa no tipificable de Haemophilus influenza y perdió hasta el olfato, lamentablemente. Mastoiditis y conjuntivitis. Entonces no hay que ver a Haemophilus influenza A,
¿verdad? Haemophilus influenza, la frecuencia es muy frecuente, Haemophilus influenza tipo B a nivel de todo el mundo, con excepción en los Estados Unidos, en donde la vacunación ha tenido ha sido excelente, ¿verdad? Haemophilus aegyptus puede producir o produce conjuntivitis, sobre todo la conjuntivitis brasileña, ¿verdad? Este es el biogrupo que se encuentra en Haemophilus influenza. Y Ducrey, que produce la enfermedad del chancro blando o chancroide, y que dice que en Estados Unidos es infrecuente. Habría que ver realmente, habría que hacer una estadística, ¿verdad? Lastimosamente nosotros en nuestro país no la tenemos como en otros países, ¿verdad? Y ahí tenemos las características epidemiológicas de Haemophilus influenza, pues es una bacteria altamente adaptada a nivel de lo que es el tracto respiratorio superior, coloniza sobre todo las vías respiratorias, lo que les decía al principio de la clase, de las vías respiratorias de niños y ancianos, y la diseminación de la bacteria se da por contacto directo. Por ejemplo, personas o niños que que sufren o son portadores de esta bacteria al hablar o al toser, pues son diseminadores de esa bacteria a personas susceptibles. Importantes cepas no tipificables, importantes como productores de enfermedades oportunistas. Y lo demás, pues creo que lo he mencionado anteriormente, ¿verdad? ¿En qué partes encontramos a Haemophilus influenza? En la nasofaringe, en un 10%, o sea, habitando en la nasofaringe como parte de la microbiota, y en menor frecuencia también la podemos encontrar en la conjuntiva. O sea, en la nasofaringe es ¿cómo se llama? La zona en donde más la encontramos, en un 10%. Pero si se fijan, Haemophilus para influenza se encuentra a nivel de lo que es la cavidad oral y la faringe en un 75%, o sea, como una flora normal. Y las cepas no capsuladas de Haemophilus influenza están en la faringe en un 2%, y recuerden que también pueden producir infecciones. Haemophilus ducreyi. Haemophilus ducreyi les decía que es el agente etiológico del chancro blando o chancroide. ¿Por qué se llama chancro blando? Porque resulta que Haemophilus influenza, ducreyi, produce una lesión erosionada, una lesión que produce estos bordes y una socavación hacia el interior de la lesión. Entonces, los bordes de la lesión producida por Haemophilus ducreyi son blandos, no son duros como en el caso de la sífilis, y por eso se llama chancroide o chancro blando. Es la diferencia, no porque las lesiones son muy parecidas, las de esta bacteria con la de sífilis. ¿Cuáles son los factores de virulencia que produce Haemophilus ducreyi? Pues encontramos, como es parte de los haemófilos, siempre el lipooligosacárido, ¿verdad?, que confiere resistencia a la acción bactericida del suero, la proteína de membrana externa, una proteína de membrana externa que está relacionada también con resistencia a nivel de lo que es el suero, y citotoxinas y hemolicinas que contribuyen al daño tisular para producir la formación de esa úlcera o chancro blando, ¿verdad? Porque es la diferencia con ¿cómo se llama?, con Haemophilus influenza. ¿Preguntas hasta aquí de Haemophilus influenza y de Haemophilus ducreyi? Vale, entonces vamos a ver, creo que tengo unos 10 minutos, ¿verdad? Vale, así corriendito vamos a ver el otro género, que es Bordetella pertussis. Bordetella pertenece a la familia Alcaligenaceae, ¿verdad? Tiene solo esta familia Alcaligenaceae
presenta solo un género que es Bordetella, y la especie dentro de Bordetella tenemos a Pertussis, ¿verdad? La más importante, la especie de mayor importancia médica o clínica es Pertussis. Es también un cocobacilo, pero este puede presentarse así, ¿verdad? En la muestra clínica como un pequeño cocobacilo gram negativo, o también se puede presentar como un bacilo con estas características que presenta ¿cómo se llama? Que presenta ese ensanchamiento en esta parte, y ese ensanchamiento son gránulos metacromáticos bipolares, ¿verdad? Y esos gránulos metacromáticos bipolares se pueden colorear con esta coloración de azul de toluidina para poderlos expresar, para poderlos observar. Entonces, es también una bacteria considerada como pleomórfica. Posee cápsula, es un bacilo inmóvil. Este es aerobio estricto, no facultativo, sino aerobio estricto, y lamentablemente de crecimiento lento. Dentro de los factores de virulencia que posee Bordetella pertussis, vamos a ver nosotros que produce exotoxinas como cuáles, como la hemaglutinina filamentosa. ¿Qué produce la hemaglutinina filamentosa? El anclaje, la unión a glucoproteínas sulfatadas que se encuentran en las membranas de las células huésped o de las células ciliadas o la célula blanco, ¿verdad? Y esas células ciliadas que se encuentran en la tráquea. Es un factor muy inmunógeno, esta hemaglutinina filamentosa. Otra exotoxina, es decir, que la bacteria la está produciendo sin necesidad de lisarla, eso significa exotoxina, es la pertactina. La pertactina que produce Bordetella pertussis, al igual que la hemaglutinina filamentosa, tiene el mismo efecto, ¿verdad? Unirse a los receptores de las células diana. Y tenemos los filamentos y las fimbrias. Casi todas estas exotoxinas que se producen y este factor de virulencia, como son los filamentos y las fimbrias, tienen la función de unirse a la tráquea, porque es allí donde va a producir su efecto. Tenemos también otra toxina, otra exotoxina, la toxina pertussis o pertusinógeno. La toxina pertussis, que es el factor de virulencia más importante, implicada también en la adhesión y anclaje a los cilios respiratorios, pero el pertusinógeno origina leucocitosis, o sea, ruptura de los leucocitos, y por lo tanto estos bajan. Linfocitosis, hiperinsulinemia, sensibilización a la histamina, ¿verdad? Y también interfiere en la respuesta inmunológica inflamatoria. La adenilato ciclasa invasiva, que es otro factor, vean todos los factores de virulencia que tiene, inhibe la fagocitosis. Y la citotoxina traqueal produce destrucción de las células ciliadas. La toxina dermonecrótica se cree que causa necrosis, de ahí su nombre, ¿verdad? Necrosis tisular localizada y vasoconstricción. Entonces, ¿qué efectos tienen todos esos factores de virulencia que produce Bordetella pertussis? Pues produce, ¿verdad?, causa el cuadro clínico conocido como tosferina. La tosferina, ¿verdad?, que es un cuadro, y hay otros géneros que pueden producir tosferina pertusoide, ¿verdad?, que es un cuadro similar a la tosferina. Y aquí tenemos otros géneros otras especies dentro del género Bordetella, Bordetella pertussis, que produce el mayor número de casos, Bordetella parapertussis, Bordetella bronchiséptica y Bordetella Holzmeier. Y ahí tenemos el cuadro clínico
conocido como la tos de coqueluche o tosferina, ¿verdad? Que es una infección producida sobre todo en los niños y que es lo que produce, paraliza los cilios de la mucosa de la garganta y también se expande por la tráquea y los pulmones. Y pueden ver ustedes aquí una pequeña membrana que se forma, una pequeña estructura que se forma a nivel de la tráquea, y eso obstruye la tráquea en los niños que padecen esta enfermedad. Veamos cuáles son las características epidemiológicas. Vemos que Bordetella pertussis sobrevive sobre todo por breves periodos fuera del hospedero, o sea que el huésped principal es el humano. No existen vectores para la transmisión de esta enfermedad, de esta bacteria, al igual que a hemófilos. El ser humano es el único hospedero, es el único huésped y no existen vectores para la diseminación de esta bacteria. La diseminación, igual que a hemófilos, por contacto directo, ¿verdad? Y posiblemente a través de portadores. No está tan claro los portadores como en el caso de a hemófilos, ¿verdad? No invade la sangre, o sea que se localiza más que todo a nivel de la tráquea, las vías respiratorias superiores, y existen bacterias que pueden ser invasores secundarios, o sea que pueden dar un cuadro clínico aprovechando la infección por hemófilos, como es Haemophilus influenza y Staphylococcus aureus. Pueden ocasionar también neumonía bacteriana. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, nos vemos para la próxima.